presenta WowMX.tv. Bueno, pues me da mucho gusto estar con Débora Salgado. Ella es psicóloga clínica y además, pues muy enfocada en el tema, en un tema que hoy a todos nos importa porque, por suerte, entre comillas, está un poquito de moda. ¿Qué quiero decir? Que hoy se visibiliza más la violencia, hoy se visibiliza más el que reaccionemos de una manera positiva, que tengamos herramientas que nos ayuden a salir de círculos de violencia que a veces normalizamos. Hay muchos mitos, querida Débora, gracias por aceptar esta entrevista, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación para este programa que tienes de pronto de mucha humanización, ¿no? Que estás realizando. Te agradezco tu invitación, Carla. Gracias a ti, Débora. Veo siempre cosas que publicas, cosas que son cosas muy importantes para entender algunos patrones de pensamiento que se nos han ido arraigando, pues muchas veces de generación en generación y que se normalizan algunas cosas. ¿Cómo podríamos entender qué es violencia? ¿Cómo un poquito que nos pudieras contar tu experiencia con respecto a casos que tú tratas de violencia, tú como psicóloga clínica? Bueno, te platico que, bueno, primero las estadísticas en México, tenemos una de cada dos mujeres que presenta violencia psicológica y que no, vamos a presentar en algún momento o hemos presentado. Y principalmente la Ley General de Acceso de Mujeres a una vida libre de violencia refiere en su texto que la violencia es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de la mujer. ¿Y en qué consiste? Pues menciona algunos rubros como negligencia, abandono reiterado, celotipia, humillaciones, devaluaciones constantes, marginación, y que estas de pronto, como son sutiles, no las, realmente a veces ni siquiera las percibimos, ¿sí? O sea, son humillaciones sutiles que ahorita vamos a ir abordando cada una de estas, pero estos insultos, esa devaluación, esa marginación o esa indiferencia, que también va vinculada a la infidelidad o las comparaciones destructivas con otras mujeres, que en su momento el agresor se muestra sutil, ¿no? Sutilmente ahí con esta parte de las comparaciones, el rechazo constante, la restricción de la autodeterminación, que es decir, que de pronto son como restricciones que hace el agresor constantemente para que no salga, ¿no? La víctima de ese vínculo de violencia. Amenazas constantes como te voy a dejar, te voy a quitar a los hijos, si no quiero que salgas con tus amigas, si haces esto, pues entonces tú sabes lo que te toca, ¿no? Lo que va a suceder. Entonces, estas sutilezas, ¿no? De la violencia psicológica llevan a la víctima literalmente a la depresión, literalmente como un trastorno específico y que automáticamente la paciente o la mujer se vuelve como muy temerosa y genera aislamiento totalmente de evaluación de su propia autoestima o incluso hasta el suicidio. El maltrato psicológico, Carla, es sin duda es un tipo de violencia muy extendido y por su sutileza resulta muy difícil de identificar. Es tan sutil, sí, como muestra la palabra, que de pronto la víctima o la mujer lo que hace es generar ciertas distorsiones sobre sí misma.
no soy suficientemente buena, Débora, para él, seguramente las cosas que me están sucediendo son culpa mía, porque él automáticamente me responsabiliza de lo que yo hago. Entonces, esas sensaciones de atribución de la responsabilidad de los episodios de violencia que se presentan en la mujer, pues ella lo toma tan en serio, ¿sí? Como si fuera realmente la responsable del acto de violencia, que la llevan a pensar que definitivamente ella considera que no puede salir de ese aislamiento social, de esas amenazas de maltrato que sutilmente hace esta persona. En estos momentos, ¿tú consideras desde tu trinchera, desde el área psicológica que tú ves, que las mujeres, independientemente de que a veces justificamos de alguna manera o nos culpabilizamos de esta violencia, crees que ha ido en incremento esta búsqueda de ayuda para salir de estos círculos? ¿Cómo lo percibes tú, digamos, de hace unos años hacia ahora? La mujer, afortunadamente, pues ahorita ya está saliendo a ser independiente, ¿no? Sobre todo en esta situación de trabajo, donde ella tiene la búsqueda de crecer profesionalmente, pero aún así sigue siendo víctima de violencia. Sí, hay de pronto mujeres que son muy independientes, las tengo en el consultorio y todo el tiempo están sintiendo una palabra que resuena en su mente, que no soy suficientemente buena, tengo que ser más que suficiente. Esa frase es muy utilizada aquí en el consultorio porque las víctimas regularmente de violencia o mujeres profesionales que son víctimas de violencia no se sienten poderosas, aunque tengan una profesión. O se No sienten se sienten poderosas. poderosas tal vez en su entorno laboral, pero vuelven a casa o vuelven a vivir en el contexto con su pareja y ese poder que sienten en su trabajo tal vez o incluso económicamente se derrumba frente a la figura que pudiera ser su esposo o su pareja, ¿no? O sea, es como esta doble vida, por decirlo de alguna manera, esta doble sensación, ¿no? En cada uno de los entornos, ¿no? Así es. O sea, hay que entender primero que la violencia, Carla, viene arraigada desde esa indefensión aprendida. O sea, yo aprendí a que desde muy pequeñita tenía que defenderme de alguna manera o no me podía defender, ¿sí? O sea, me refiero que de pronto aprendemos con esta No defendernos. tendencia familiar. ¿Mande? Se cortó. Aprendemos a no defendernos, ¿no? O sea, llega un momento en que es tan repetitiva que aprendemos a no defendernos. Así es. O sea, aprendemos a que de pronto las cosas que nos enseñaron en casa las vamos a repetir, no. O sea, estamos tan conscientes de que no nos gustaría vivir esa indefensión aprendida o ese maltrato que vivimos en casa, que de pronto cuando crecemos queremos cambiar nuestro entorno. Queremos ser mujeres independientes, ser capaces de salir adelante por nosotras mismas. Sin embargo, las conductas son repetitivas y estas son sutiles. Tal vez no tengo una persona que me golpea como a mi mamá la golpearon. Tal vez no tengo a un hombre que automáticamente no le daba dinero a mi mamá, pero ahora lo que tengo es un hombre que me exige de manera sutil, ¿sí? A lo mejor que tengamos proyectos juntos. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a gastar este dinero de tu tarjeta de crédito, después te lo pago, ¿sí? O sea, mira, yo te prometo que de esta voy a salir, pero necesito que me ayudes, ¿no? Y Wow. cuando te das cuenta, la mujer ya está endeudada económicamente y cuando nos damos cuenta, la mujer ya tiene de pronto no solamente deudas, sino tiene una dificultad para poder enfrentar las situaciones y se culpa a sí misma diciendo, bueno, ¿en qué momento me equivoqué? ¿Por qué no me di cuenta de esto? Wow. Cuando es una mujer profesionista o cuando de pronto vemos a una mujer que es muy emprendedora, actualmente que las mujeres, bueno, las mujeres literalmente podemos trabajar y podemos solventar económicamente los gastos de nuestros hijos y somos mujeres que de pronto logramos mantenernos equilibradas en esta cuestión de trabajo y salir adelante como sea. Sin embargo, tenemos a un hombre en casa que dice, bueno, es que no encuentro trabajo porque
fíjate que está difícil la situación, o sea, ayúdame nada más en esta ocasión, y pueden pasar 2 o 3 años y sigues manteniendo a la persona que está ahí a un lado. Esto Y ese es el ejemplo. me impacta mucho, Débora, porque antes los ejemplos eran, que por supuesto deben seguir ocurriendo, pero antes los ejemplos eran, si tú no haces lo que yo quiero, ya no te doy dinero. Y entonces esto dejaba a la mujer como desarmada porque a lo mejor se había dedicado al hogar, pero en los tiempos históricos en los que vivimos, donde las mujeres, como bien comentas, tenemos una facilidad o ya estamos mucho más acostumbradas a ganar nuestro propio dinero y a poder solventar los gastos, pero eso no cambió nuestra condición frente a esta violencia económica en donde ahora es diferente, o sea, cambió también eso, pero ahora ya no te digo, ya no te doy dinero, pero ahora es otra forma, ahora es dame tú el dinero y esa es como tu prueba de amor, ¿no? Ayúdame, yo te necesito y esa es realmente tu prueba de amor que se va extendiendo. Y ahora que lo dices, recuerdo muchísimos casos de amistades medianamente cercanas, de mujeres exitosas, que hay una gran mayoría que son las que están cubriendo los gastos de las casas, digamos que so pena de que la pareja no se vaya, ¿no? ¿Cómo se tratan este tipo de cosas? Porque a veces eres consciente, a veces no eres consciente. ¿Qué tan difícil es salir de ese círculo vicioso y de violencia a un punto en donde realmente puedas obtener un punto medio en donde no te vuelvas esa mujer? Porque también viene de repente esta mujer que se empodera tanto que de todos modos está sola, porque no, a mí nadie me hace nada, a mí yo soy aquí la más fregona y cuando quieras vete, y empezamos con un punto que de repente nos vamos al extremo. Es difícil encontrar ese punto medio. ¿Cómo lo trata la psicología clínica? Bueno, primero debemos de hacer conciencia sobre todo este tipo de creencias y estereotipos que tenemos sociales, de las palabras que pueden ser tan dañinas como una bofetada, y que las heridas literalmente internas, Carla, son tan dolorosas como un golpe. Primero hay que ver, hay algunas frases que tenemos bien específicas socialmente. Por ejemplo, si te dicen en diminutivo literalmente alguna cosa como de violencia, ¿no? Como, eres tan tontita, ¿sí? Ay, pero no te preocupes, mi amor, te entiendo perfectamente. Esas son sutilezas de maltrato, ¿sí? En el ciclo de violencia tenemos las personas que cambian, ¿no? Es que mira, hubo una aparente calma, estuvieron bien, estuvieron de pronto felices, la pareja va en torno automáticamente a que cualquier tensión genera una agresión. Cualquier tensión genera una agresión y entonces automáticamente, no necesariamente son golpes, si son palabras sutiles. Entonces, yo te digo algún insulto, pero, ay, discúlpame, no lo voy a volver a hacer. Y entonces va incrementándose la violencia con esos insultos hasta que la mujer automáticamente considera que sí está arrepentido. Dice, no, es que, bueno, seguramente estaba muy estresado, que es una idea automáticamente, ¿no? Que le surge a la mujer como de justificar el acto de violencia y le dice, no, no te preocupes, mi amor, no te preocupes, yo entiendo que estás cansado. Entonces, sutilmente justificamos esas palabras. Nos sentimos mal las mujeres porque a nadie le gusta de pronto ser maltratada verbalmente, o hasta ahorita yo no he encontrado alguna mujer que me diga, sí, quiero ser maltratada. Exacto, me gusta. Entonces, no, o sea, simplemente en el ciclo de violencia de Walker dice que las personas realmente no cambian. O sea, no hay una parte donde sí se arrepienten, claro, me puedo arrepentir por un momento, pero no estoy modificando la conducta. Puedo decir con palabras, discúlpame, perdóname, no lo vuelvo a hacer, pero eso no significa que yo he modificado la conducta. O la Sí, modifico parcialmente por ciertos momentos, como tú decías ahorita, pero viene otra vez un momento de estrés, un momento que activa la emoción y no y no es capaz otra vez de permanecer en ese dominio propio, ¿no? De sus así es. palabras hirientes o de su violencia sutil, y otra vez tienes que perdonar. Así es, porque, bueno,
esto es algo muy importante lo que me acabas de decir, porque justificamos y seguimos justificando a las mujeres con una frase muy cotidiana también aquí en la consulta, donde es que tuvo una infancia tan difícil, Débora. O sea, de verdad que yo lo veo y pobrecito, mira, lo golpeó la mamá, el papá, tuvo violencia sexual, y bueno, por esa situación, pues es alcohólico, es drogadicto, ¿no? Y toleramos y toleramos. Bueno, por eso se comporta así, por eso me engaña a veces, ¿no? Por eso a veces me miente. Entonces Diferente, justificamos. porque la indiferencia también es una forma de violencia, ¿no? Y ahorita que mencionas esto, muchas veces decimos, bueno, es que está así, pero porque tiene muchos problemas, no solo los pasados, sino los presentes, en el trabajo, el dinero, no encuentra, por eso es que está ausente, está indiferente, y volvemos a lo mismo, a justificar. ¿Cuántas razones no encontramos a veces las mujeres para justificar todas estas acciones de nuestra pareja? Qué tremendo. Así es, o sea, cuando de pronto tenemos la idea de, es que cuando me cela, pues es porque me quiere, pero ¿realmente te quiere? ¿O realmente consideras que es una forma de querer que viene de la indefensión aprendida otra vez? Así es como me enseñaron. Me dijeron algunas ideas, ¿no? Filtradas de papá, mamá, la sociedad. Es que mira, si te cela, si va por ti al trabajo, si de pronto va con tus amigos, si, o sea, todo el tiempo está acechando, todo el tiempo está comunicándose en el teléfono, te está diciendo que le mandes la ubicación porque está preocupado por ti. Y no estoy diciendo que todo sea violencia, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de maltrato, la mujer en su momento pierde todo el dominio de su independencia. Y entonces creemos en estas ideas o esas creencias irracionales o esos mitos donde el amor romántico va también a llegar el príncipe azul y me va a salvar a mí. Y entonces lo tengo que ayudar en todo también, porque a las mujeres nos enseñaron que tenemos que literalmente ser complacientes. Socialmente nos enseñaron eso. Hasta en nuestras creencias religiosas así nos enseñaron, que teníamos que sentar, primero el hombre se tenía que sentar a la mesa y la mujer servía. Entonces, mientras estemos conscientes de estos mitos donde la violencia en las familias es en el ámbito privado, ¿no? También, o sea, tenemos que quedarnos calladas, donde las consecuencias automáticamente de la violencia no las platicamos, donde nos da vergüenza hablar de maltrato, donde nos da vergüenza hablar acerca de que eh, nuestras parejas, ¿no? En su momento nos están faltando al respeto con estas palabras sutiles. Entonces, vamos a seguir perdurando, ¿no? Este tipo de dinámicas o de maltratos sutiles y que pues no vamos a estar conscientes, no importa lo inofensivo que sea el comentario o lo inocente de esa ironía de pronto que te han dedicado, es simplemente no permitirlo. Oye, ¿sabes qué? En este momento, esto que me acabas de decir me hace sentir mal. Esto se llama violencia o esto a qué objetivo me lleva, ¿no? ¿Quieres que...? Me lo dices, ¿no? Sí, me lo dices, o sea, ¿en qué momento yo te falta el respeto? O esto No, 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 dime, adelante, termina, por favor. esto que me estás diciendo va a llevar a alguna situación, ¿quieres que empecemos a pelear, a insultarnos? ¿Hacia A dónde va? entenderlo, ¿hacia dónde va? Impresionante. Regresando un poquito a lo que decías al principio, creo que muchas personas pudieran no tener identificado esto que nos hablaba sobre un síndrome, me imagino que se le puede llamar síndrome de indefensión de aprendida. ¿Qué es exactamente esto? Ok, el síndrome de indefensión aprendida viene de un experimento, ¿sí? Que realmente se hace con perros, ¿no? El síndrome de indefensión aprendida realmente se empieza con un experimento de psicología donde adecuadamente se ponen a los perros en unas jaulas. Y entonces, al ponerlos los perros en unas jaulas, empiezan a golpearlos constantemente. Cuando nos damos cuenta, sí, que el experimento hace su función porque el perro experimenta sufrimiento de tanto que lo golpearon, en algún momento, sí, lo dejan salir de esa jaula
Y cuando lo dejan salir de esa jaula, él no puede salir. Le abren la puerta y él no puede salir, Wow. porque ha experimentado muchísimo dolor. Y cuando entendemos automáticamente que la mujer, el niño, ha experimentado esto durante muchos años, esa indefensión desde que estaban pequeñito, entonces hay un sufrimiento constante, porque el pensamiento del niño o de la mujer víctima de violencia es: quiero salir de este espacio, no me gusta ser golpeada, no me gusta ser maltratada. Para Martin Seligman, que es el creador precisamente de este término, indefensión aprendida, o sea, él decía, vamos a hacer algo importante. Quiero que realmente el perro salga de esto, pero tiene mucha ansiedad el perro para salir. Y mejor prefiere quedarse porque tal vez en esa sensación de alerta funcional de nuestro cuerpo, que es un activo, dijo: no, el estado de ansiedad es tan fuerte que mejor me quedo, porque sé que me pueden matar. Por eso muchas víctimas de violencia se quedan en esta situación de violencia, porque han sido de pronto tan amenazadas, tan devastadas psicológicamente, que prefieren de pronto quedarse en un lugar para no ser aparentemente maltratadas. Wow. Pero la realidad es que la solución de la indefensión aprendida muchas veces, yo le llamo que en cuanto a la necesidad, es generar dinámicas literalmente para ayudar a que se vayan de pronto reconstruyendo las mujeres víctimas de violencia, también los niños. ¿Sí? Hace un momento estaba viendo a un chico que decía: es que mi papá golpeaba a mi mamá y él, alcoholizado, de pronto un día la quiso como matar. Yo me metí en esa situación donde yo quería parar a mi papá, pero no sé ahora qué hacer. No quiero golpear a una mujer, porque a veces tengo mucho coraje, ¿sí? Y le pregunté: ¿y por qué una mujer y por qué no un hombre? Y él me contestó: pues porque mi mamá está tolerando esto. Y a mí me daba muchas ganas de pronto de decirle a mi mamá que se fuera de ahí, pero ella no lo entendía. Entonces los chicos quedan con esas secuelas de indefensión aprendida. Y en esa sensación de un asunto de pronto no solamente psicológico, sino de sobrevivencia, los chicos se presentan, ¿no?, más adelante con agresiones, con trastornos de ansiedad, de depresión, con trastornos oposicionistas desafiantes, con conductas delictivas, con consumo de sustancias. ¿Hasta dónde llega la violencia psicológica, Carla? No solamente a desmembrar la familia, sino tiene un impacto a nivel social, de pareja, familia, ¿sí?, en trastornos de personalidad. Y todos los grupos automáticamente que tenemos para poder ayudarnos primeramente a entender, ¿no?, qué es la indefensión aprendida, qué es la violencia psicológica, cuáles son los mitos y realidades de la violencia, cuánto tiempo tenemos que aguantar el malestar. Pues tenemos que tener psicoeducación primeramente y poco a poco ir tratando de ayudar a la víctima de violencia a que se sienta acompañada, a que no se sienta sola, a que de pronto sepa que hay alguien que la puede entender, o por lo menos sí la está ayudando a entenderse y a comprenderse a ella misma. Porque vivimos en una sociedad donde entendemos que el problema puede ser estas creencias no tan rígidas que tenemos. Deberías de hacer esto como mujer, tienes que comportarte así. Deberías de hacer esto. Y eso nos lleva automáticamente a generar malestar. O sea, ¿por qué debo de hacer esto? Preguntarnos a nosotras: ¿por qué debo de pronto de servirle a la mesa a esta persona? ¿Por qué debo de darle mi tarjeta de crédito? ¿Por qué tengo que complacerlo? ¿Por qué tendría que estar con él aunque tenga hijos? Aunque esté casado, aunque... Sí, ¿por qué tendría que hacerlo? Más bien, preguntarnos a nosotros, más que exigirnos con esas palabras del debo, esos imperativos: debo, tengo, debería. ¿Por qué mejor no hacer
una palabra más flexible. Me gustaría estar en esta relación, me gustaría vivir de esta manera, me gustaría realmente buscar ayuda y ver las fuentes, porque también pues tenemos una dificultad, ¿no? Con las mujeres receptoras de violencia, porque vienen a la consulta a lo mejor una vez, dos veces, tienen mucho miedo. La cuestión legal es sumamente importante, porque es de esa manera donde se van a sentir respaldadas. En el mejor de los casos, porque la verdad muchas veces, no siempre pudiéramos decir que la autoridad responde como las mujeres quisieran, y esto se vuelve también otra forma de violencia para la mujer, ¿no? El no encontrar ese suficiente respaldo en la autoridad y decir, bueno, ya denunció, ya medio hizo ya la autoridad medio hizo una cosita, una llamada de atención, pero realmente muchas veces no pasa lo que la víctima quisiera, que es un respaldo mucho mayor. Pero no solo eso, o sea, cuántas cosas puede venir alrededor de lo que está viviendo una mujer en esta situación. Me impresiona mucho este ejemplo que nos das de cómo se comprende este síndrome a través del experimento con los perros. De verdad, es brutal comprenderlo y transportarlo a la vida de un ser humano. Y de verdad que yo pido o motivo a las mujeres a que de verdad tomemos acción, porque no es un paso a lo mejor el denunciar, el dejar a la pareja, el a lo mejor pensar en todo lo que representa, a lo mejor si se trata de una pareja con la que tienes hijos, con la que tienes esto, con la que tienes el otro, a lo mejor pensar en todo lo que representa. No es algo que vas a lograr de un momento a otro, vas a necesitar un proceso hasta que eres lo suficientemente fuerte para no volver atrás, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, ya di el paso, pero no tenía la suficiente fortaleza, incluso denuncié, pero mañana vino este cuate, me convenció, que a lo mejor ni siquiera me estoy dando cuenta que me está convenciendo solo para retirar la denuncia, y lo hago y vuelvo a caer y vuelvo a regresar. Y entonces la siguiente me va a dar mucha vergüenza ir a denunciar otra vez. Ya lo voy a dejar. Entonces a lo mejor requieres un proceso, pero sí tiene que ser un proceso con mucha determinación, un proceso que no puede ser de 2 visitas a la consulta, no puede ser de un mes sí, 3 no, porque no lo vas a lograr, no lo vas a lograr si no te armas de las herramientas necesarias. Y algo que me duele mucho es que seguramente estas secuelas que estás viviendo tú con tu pareja, con tu esposo, si hay hijos, estas secuelas y estos daños, estas consecuencias se van a repetir y a repetir y a repetir hasta que alguien tenga el valor de decir, se acaba aquí, ahora sí que 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, 1, 2, 3 por mí, por todas mis generaciones, porque o lo paramos realmente de golpe o va a estar siempre permeando en las personas que más amamos, generalmente las mujeres, en este momento hablando de las mujeres, que son nuestros hijos. También, la verdad que se me hizo tan rápido la plática que no puede ser que ya se nos esté acabando el tiempo. Y algo, me gustaría que pudiéramos seguir hablando de esto porque creo que es muy extenso. Hoy aprendimos cuáles son algunas formas de violencia que no hemos detectado, como incluso la indiferencia, como estas comparaciones. A veces todavía nos siguen comparando con la mamá, con la amiga, con la que está en el trabajo, con la vecina que ella sí se arregla más, que está más delgada, la otra que cocina mejor, qué sé yo, ¿no? Que es mejor mamá, que sus hijos se portan mejor. ¿Cuántas cosas estamos soportando? Chistes misóginos, estos términos que decías en diminutivo, qué relevante, ¿no? Ay, qué bien tontita, o ay, bueno, pero es que como tú ya estás medio viejita, o no sé, cositas así que pareciera que son detalles, pero que no podemos permitir que sucedan ni a esa escala ni que escalen. Y también qué hermoso poder aprender de este síndrome de indefensión aprendida, porque podemos tratar de vernos un espejo y ver si estamos actuando, ahora sí que como este perrito, ¿no? Que ya prefiere no salir de esa jaula.
y hay tantas cosas por hablar bueno, que espero que sea esta la primera de varias veces que podamos compartir, porque además tienes un libro. Cuéntanos del libro, de qué trata, cómo surge esta idea de tener un libro, cómo lo podemos conseguir, cómo podemos también contactarte a ti, pues, para poder tener el valor que necesitamos, las herramientas para movernos del lugar en donde estamos, para salir de la jaula. Pues bueno, te comento que el libro precisamente es uno de los tipos de violencia, que es el abuso sexual, aunque obviamente menciono cualquier tipo de abuso que se encuentre, ¿no? Dentro del contexto de la Ley General de Acceso de Mujeres de una vida libre de violencia, pero principalmente es la violencia sexual, como un acto de pronto de mucho silencio. Sí, es un acto de violencia de mucho silencio donde también nos enseñaron a ocultar realmente lo que está pasando en casa, porque el abuso sexual se da precisamente en la mayoría de las ocasiones en el ámbito familiar. Actualmente este libro que se llama Vivir para contarlo, lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar con una servidora, con gusto ahí me encuentran en las redes sociales como Débora Salgado. Y bueno, este libro se los recomiendo mucho, no porque yo lo he escrito, sino porque les va a permitir ver el panorama acerca de cómo se ejerce el control, cómo se ejerce la manipulación entre el agresor y el agredido. Sí, la víctima, victimario, donde los dos los veo como dos seres humanos en diferentes circunstancias de vida, pero que toleramos mucho al agresor y pensamos que los agresores van a modificar su conducta. Ahí yo pongo muchos casos acerca de la violencia sexual, pero también la manera en que el agresor va sutilmente generando la manipulación hasta que envuelve a la víctima constantemente, víctimas de pronto de violencia infantil, hasta mujeres de pronto víctimas de maltrato, obviamente de maltrato físico, que también hay momentos en que la violencia se ejerce en la pareja y de la violencia sexual como tal. ¿Sí? Entonces, este libro nos va a permitir ver un poquito la manipulación o el chantaje a través de los recursos, no solamente emocionales, sino económicos, ¿sí? La manera en que sutilmente envuelve a la víctima, el agresor, y que vean al agresor desde un punto de vista distinto. Voy a dejar esto bien en claro, porque el libro habla también de reestructurar la manera en que vemos al agresor. Wow. ¿Sí? O sea, de pronto puede ser un padre el que haya abusado, puede ser una mamá, un hermano, un primo, y quiero darte este mensaje. Recuerdo en una de mis experiencias, estaba en el hospital de guardia, y me acuerdo que llegó el doctor de guardia y me dijo, Débora, tenemos un caso de violencia sexual, pero es un hermano con un hermano. Él tiene la edad recuerdo ahí como tenía como 8 años y el otro adolescente tenía 12 años, dos chicos. Entonces la mamá llorando me dijo, dime qué hago, Débora. Si mi hijo abusó de mi otro hijo, Wow. o sea, tengo que procesar a uno o mandarlo a la parte de la legalidad o qué tengo que hacer. Y entonces fue algo que me impactó porque atendí a los dos chicos y tenemos que analizar el por qué se dio. A veces el abuso sexual, ¿sí? Lo vemos de pronto como algo sumamente complicado para atender. Y a veces cerramos los ojos, los oídos y el silencio. Y no nos damos cuenta que también fue víctima de ciertas circunstancias, ese pequeño. Es distinto a decir, un adulto abusó de un pequeño. Wow, ¿Sí? Débora, este tema da para muchísimo. Yo te pido por Sí. favor que quedemos en volver a vernos porque creo que este tema, de verdad, digo, todas las aristas son tremendas, pero este tema
me gustaría que lo pudiéramos abordar mucho más y que pudiéramos seguir platicando de tu libro y de estos casos y de cómo reestructurar la manera en la que vemos a este victimario o a esta victimaria. Y yo me imagino que reestructurando esa información también logramos sanar de una mejor manera este abuso, estas heridas, estos dolores tan grandes que puede dejar el abuso sexual infantil y todas las consecuencias que tiene para siempre. En mi experiencia me he dado cuenta que el abuso sexual infantil nunca deja de dar frutos negativos. Entonces, a menos que sea tratado, desde luego. Se nos acabó el tiempo, parece que hablamos 2 minutos. Entonces te pido que nos volvamos a ver pronto y que sigamos abordando este tema. Gracias, Débora, por esta plática tan interesante. Gracias por el trabajo que haces y estamos en contacto muy, muy pronto. No, muchas gracias, Carla, por la invitación y agradezco porque también me permites estar en este espacio y pues gracias porque también eres parte de este proceso de pronto de trabajo para ser mujeres y hombres, por supuesto, libres de violencia. Pues gracias a todos ustedes, gracias Débora nuevamente, gracias y continuamos con más información, no se vayan. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv